Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Hoy he titulado a este estudio como la mujer y la semilla prometida. Quiero enfocar en algo particular de la vida del Señor Jesucristo, unos eventos que sucedieron unas veces cuando Él, y no sé si tengo esto acá prendido, ya. Bien. Unos eventos que marcaron su vida y tienen que ver con su mamá, María. Y entonces vamos a estar mirando esto. Recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá me trataba como, aunque yo era gordito y quizás un poco feo, para ella yo era el más hermoso niño del mundo, ¿no? Me trataba como siempre con mucha ternura. Y mi mamá está en el cielo ahora. Estoy esperando ese día cuando tenga la oportunidad de abrazarla de nuevo, de verla en su forma joven, porque seguro que no vamos a ser ancianitos ahí en el cielo. Yo creo que vamos todos a ser renovados, pero reconocibles. Vamos a reconocernos, la Biblia dice, porque seremos conocidos tal como somos conocidos. Entonces, así será en aquel día. Entonces, en el día de hoy, vamos a enfatizar la mamá de Jesús, pero de una perspectiva, un perfil muy diferente quizás. Y entonces que vayan conmigo en este viaje corto en esta mañana de ver pues un lado del Señor Jesucristo y de su mamá que quizás no hemos visto antes. Una cosa que todas las personas en este salón tenemos en común es que tenemos todos una madre. Es una cosa que sabemos que las madres, una cosa que sabemos de todas las madres es esta: una madre nunca deja de preocuparse por sus hijos, no importa cuántos años tengan. Escuché una historia de una madre de 90 años de edad. Y estaba siendo entrevistada sobre su larga vida. La entrevistadora le preguntó cómo se sentía después de tantos años de ser madre. Ella sonrió y dijo: por primera vez desde que soy madre, por fin ya no tengo que preocuparme por mis hijos. La entrevistadora, sorprendida, le preguntó: ¿y eso por qué? Ella respondió: porque ahora mis dos hijos están en el hogar de ancianos. No tiene que preocuparse porque ya están otros ahí cuidándolos. Esto es lo que es ser madre, ¿verdad? Una madre puede envejecer, sus hijos también pueden envejecer, pero su cuidado nunca desaparece. Las madres llevan a sus hijos en el corazón, mucho después de haberles llevado en sus brazos. Y aun Jesús en su humanidad tuvo una relación familiar común con nosotros. Él tuvo una madre. Su madre terrenal fue María, y la Escritura dice que ella fue especialmente bendecida. Elizabeth le profetizó diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42.
María fue bendita entre las mujeres, no adorada por encima de las mujeres, como hacen hoy en día en algunas religiones, pero ciertamente escogida por Dios para ocupar un lugar muy especial en su plan redentor. Pero no fue fácil, seguro, para María ser la madre de Jesús. Imagínense que Jesús le hubiera mandado una nota diciendo: mamá, voy a estar fuera por un tiempo. Voy al desierto por 40 días y no pienso llevar comida ni agua. Voy a ayunar. Así que no te preocupes. El plan es que yo sea tentado por el diablo mismo. Ahora, si usted es madre, ese no es precisamente el tipo de mensaje que quiere recibir de su hijo. Pero bromas a un lado. Eso fue parte de la experiencia de María. Ella fue bendita entre las mujeres, pero esa bendición también llevó un gran peso. No pudo protegerlo de su misión. No pudo impedir que fuera al desierto. No pudo guardarlo de la oposición, del rechazo y finalmente de la cruz. La maternidad de María fue profundamente bendecida, pero no le fue fácil. Y si usted es madre, sabe que su camino tampoco es fácil. Durante el ministerio terrenal de Jesús, hay 2 ocasiones registradas en las que Él se dirigió directamente a su madre llamándola mujer. Ahora, para nuestros oídos, esto suena un poco extraño. Para la mayoría de nosotros, si llamaríamos a nuestra madre mujer, probablemente no nos iría muy bien. Suena distante, tal vez hasta irrespetuoso. Pero Jesús nunca fue así, porque eso habría sido pecado. Así que debe haber algo más detrás de esa palabra, de ese dicho. La primera vez fue en las bodas de Caná, cerca del comienzo de su ministerio público. Cuando María le dijo: no tienen vino, Jesús respondió: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, la hora de Jesús apuntaba hacia el tiempo señalado de su sufrimiento, muerte, resurrección y glorificación. Más adelante Jesús diría: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, en Juan 12. Y luego en Juan 17, justo antes de ir a la cruz, oró Jesús: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Así que en Caná, Jesús no estaba deshonrando ni rechazando a María. Más bien estaba dejando claro que su ministerio público y su misión redentora avanzaría según el tiempo del Padre, no según la presión o el impulso humano. La segunda vez que Jesús llamó a María mujer fue en la cruz, cuando finalmente había llegado esa hora. Cerca del final de su obra terrenal, Jesús le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Luego dijo a Juan: he aquí tu madre. Juan 19. Juan es muy cuidadoso con sus palabras.
Jesús llama a María mujer, pero inmediatamente le dice a Juan que la reciba como su madre. Así que Jesús no estaba negando que María fuera su madre. No estaba siendo frío, ni no la estaba faltando al respeto. De hecho, le estaba cuidando con ternura, asegurando de que ella fuera atendida después de su muerte. Pero al llamarla públicamente mujer, tal vez estaba señalando algo mucho más profundo, mucho más grande. Creo que la mejor explicación puede llevarnos hasta el jardín de Edén. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios pronunció juicio sobre la serpiente y dio la primera promesa de redención. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talcón. Ese versículo es impresionante porque el libertador prometido está conectando específicamente con la mujer, o está conectado específicamente con la mujer y con su descendencia. Normalmente, tanto en el lenguaje biológico como en el lenguaje bíblico, la idea de semilla o descendencia está asociado con el hombre, con la continuidad de esa línea familiar por medio del varón. Por esto, Génesis 3:15 es tan llamativo, tan curioso. Dios no habla primero de la simiente de Adán, sino de la simiente de la mujer. Científicamente, la mujer no tiene simiente, tiene el huevo, pero la simiente la tiene el hombre. Entonces, diciendo esto es algo muy interesante. ¿Quién es ese simiente que sería simiente de una mujer? Esa forma de hablar es inusual y apunta hacia el libertador venidero, conectando de manera especial esa persona con la mujer. Los intérpretes han visto durante mucho tiempo que esto encuentra su cumplimiento final en Cristo, quien nació de una mujer, pero fue concebido sin padre humano por la obra del Espíritu Santo. La teología cristiana muchas veces ha llamado a Génesis 3:15 el protoevangelio, un término que significa el primer evangelio, porque ahí en Génesis 3:15 aparece la primera promesa bíblica de un redentor que vendría a vencer a la serpiente. Y Dios dio esta promesa inmediatamente después de que el hombre pecara. Ya con el pecado en el mundo, Dios ya estaba prometiendo una solución. Y esa solución, hermanos, es para todos ustedes. Esa solución es para todos nosotros. Este versículo apunta hacia una victoria futura. La semilla prometida sufriría, sería herida en el talcón, pero también aplastaría la cabeza del serpiente. No sé de ustedes, pero prefiero
un golpe al talcón sobre un golpe a la cabeza, ¿verdad? Y Jesús sí fue golpeado en la cruz, en un sentido, pero un golpe, una herida de lo cual recuperaría en la resurrección. Pero la serpiente, el diablo mismo, fue aplastado en la cabeza. Y qué bueno por ello. Muchos intérpretes cristianos conservadores entienden esta promesa como cumplida finalmente en Cristo. Y yo concuerdo con esa conclusión. La palabra hebrea traducida como semilla o simiente o descendencia puede funcionar de manera colectiva o singular. Por eso el pasaje en Génesis puede hablar de un sentido amplio, del conflicto entre dos líneas, la línea de Satanás y la línea de Dios, y al mismo tiempo apuntar finalmente a un descendiente victorioso, a Jesucristo. Desde ese momento en adelante, la Escritura mantiene viva la expectativa de un Redentor venidero que resolvería el gran problema de la humanidad, el problema con lo cual nacieron todos ustedes, el problema de pecado. Esta esperanza se puede escuchar en el antiguo libro de Job, cuando Job declara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, dijo Job. Eso fue el libro, dicen que es el libro más antiguo de la Biblia, más antiguo que Génesis. Fue escrito primero. ¿Y qué de Enoc? Uno de los primeros profetas mencionados en las Escrituras, en Génesis capítulo 5. Judas, en su libro, nos dice que Enoc, y esto está en cotación, en paréntesis, en la 7ª generación desde Adán profetizó acerca de la venida del Señor en juicio diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Un evento aún futuro. Aunque esa profecía se enfoca específicamente en el juicio, todavía muestra que desde las primeras generaciones existía una expectativa de que el Señor vendría, enfrentaría el mal y haría justicia. Y estaban esperando a una persona especial, la simiente. Y que de Abraham, el padre de la nación de Israel, él también miraba hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús dijo de Abraham: Abraham, vuestro padre, dijo Jesús, se regocijó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aunque murió 1500 años antes o 1800 años antes de que naciera Jesús, ya lo estaba viendo con sus ojos de fe. Tal como nosotros vemos al Evangelio, a Jesucristo, con ojos de fe. Yo no estuve en el Calvario cuando se ofreció a sí mismo Jesús, pero por fe lo he visto. Por fe mi confianza está plenamente descansando en esa obra ya completada. Abraham tal vez no entendía todos los detalles de la venida de Cristo. Seguro que no. Pero Jesús deja claro que la esperanza de Abraham estaba finalmente ligada a él. La promesa dada a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra apunta hacia Cristo,
A medida que avanza la revelación, la expectativa se volvía más específica. El libertador prometido, vendría por medio de Abraham, luego por medio de Isaac y Jacob, después por medio de Judá, de quien vendría el gobernante, y finalmente por medio de la línea real de David. Se iba pues más y más enfocado la promesa de la simiente, de la solución, el niño que vendría, que nacería de la mujer específica. El Israel fiel no estaba esperando cualquier niño de cualquier familia, de cualquier tribu. La promesa se había ido estrechando, estrechado. El Redentor venidero sería la simiente de la mujer y la semilla de Abraham, el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Era muy específico la persona de Cristo. Por lo tanto, el Israel fiel vivía con la expectativa del libertador prometido. La maternidad dentro del pueblo del pacto tenía un significado especial, porque la promesa de redención estaba ligada a una semilla venidera. Tal vez sería exagerado decir que toda mujer judía creyente esperaba ser personalmente la madre del Mesías, pero sí es justo decir que el Israel fiel o el creyente israelita vivía con la esperanza del Redentor prometido. Vendría el Salvador tal como fue prometido. Cuando comienza el Nuevo Testamento, esa expectativa es clara. Mateo identifica a Jesús en el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1. Lo llama el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando el ángel habla con María, le dice que su hijo recibirá el trono de David, su padre, que reinará para siempre. Y Juan el Bautista viene como precursor para preparar el camino del Señor, el camino de Jehová, quien vendría en la persona de Cristo. En otras palabras, María no era cualquier mujer. Ella fue la mujer escogida por medio del cual el hijo de David, la semilla prometida, vendría al mundo. Por esto me parece tan interesante y tan fascinante que Jesús usa la palabra mujer para nombrar a su madre, María. En Caná, cerca del comienzo de su ministerio público, Jesús llamó a María mujer y señaló hacia su hora venidero. Desde ese momento, la semilla prometida avanzaba hacia la cruz, donde sería herida por nuestro pecado y ganaría la victoria sobre Satanás y la muerte. Luego en la cruz, cuando por fin llegó su hora, Jesús volvió a decir mujer, y ahí delante de sus ojos y delante del público que escuchaba, la semilla prometida de la mujer estaba siendo herida. Pero esa herida no fue derrota. Por medio de su sufrimiento, Cristo estaba logrando la redención,
aplastando la cabeza del serpiente para darte a ti salvación gratuitamente. Y Él lo logró en su muerte en la cruz. Ahora bien, no quiero ser dogmático donde la Escritura no dice explícitamente, esta es la razón por la que Jesús la llamó mujer, porque no lo dice así. Pero sí creo que Juan, el autor del libro de San Juan, puede estar invitándonos a ver algo más que una simple forma de dirigirse a ella. Jesús no estaba hablando solamente con María como su madre. Tal vez estaba señalando un lugar en la historia redentora como la mujer por medio de la cual había venido la semilla prometida. Y creo que es así. Yo he leído muchos comentarios, cada uno tratando de decir por qué Jesús llamó a su mamá mujer, diciendo que porque para todos casi en el mundo parece deshonra, parece que está pues hablando mal a su madre, entonces tratan de decir, bueno, esto y aquel, pero para mí la mejor explicación es que ella es la mujer prometida, la madre de Jesús en su humanidad. Así que en el Día de la Madre, hacemos bien en honrar a las madres. La maternidad es un regalo de Dios. Las madres cargan pesos, oraciones, lágrimas, esperanzas y preocupaciones de que muchos otros nunca ven. Las noches cuando no pueden dormir porque están pendientes de un niño enfermo. Y María ciertamente conoció ese peso. Pero María también nos recuerda algo aún más grande que la maternidad misma. Lo más grande de María no fue solamente que dio a luz a un hijo, sino que por medio de ella vino el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, la simiente prometida de la mujer, el Salvador del mundo, el Salvador que quiere salvarte a ti. Si nunca has creído en el Señor Jesucristo, hoy es la hora de hacerlo. Y esto nos lleva otra vez al corazón del Evangelio, ¿verdad? En Edén la humanidad cayó en pecado. En la cruz, en la hora exacta del plan de Dios, Cristo trató con el pecado. En Edén, Dios prometió la simiente de la mujer, la semilla. En el Calvario, esa simiente fue herida por nosotros. Pero en su muerte y resurrección, Él obtuvo la victoria que Dios había prometido desde el principio. Tienes ahora a tu alcance la salvación y es ofrecido gratuitamente por gracia. Así que cuando Jesús llamó a María mujer, ya no escucho falta de respeto yo. Escucho redención. Escucho Juan 3:15 resonando a través del Evangelio de Juan. Escucho la historia de la Biblia cerrando el círculo. La mujer, la simiente, la semilla, la serpiente,
el sufrimiento y la victoria de Cristo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.